Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Bienvenidos. Hoy vamos a desarrollar el episodio 176 de Vanguardia Obrera. Vamos a hablar sobre una situación que está afectando gravemente al pueblo colombiano y sobre todo a una parte del pueblo por lo que está sucediendo en el Catatumbo. Soy Ricardo y me acompaña en la mesa de trabajo mi compañero José. Muy buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Ricardo. Un saludo muy especial a Adela, que no nos puede acompañar hoy, tiene un problemilla de salud. Le enviamos un caluroso abrazo y esperamos pronto tenerla por acá de regreso. Pero contamos con un invitado muy especial que nos va a colaborar en el análisis de lo que está pasando allí en el Catatumbo, y es el compañero León. Muy bienvenido, compañero León, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Ricardo, José. Em, Gracias por la invitación y un saludo para todos los que escuchen este programa. Perfecto, hoy discutiremos con los compañeros aquí de mesa las implicaciones de esta nueva ola de violencia, las causas que lo originan y sobre todo el qué hacer, qué es lo que proponen los revolucionarios. Bienvenidos entonces a todos ustedes, los invitamos para que compartan la transmisión y nos envíen sus comentarios, opiniones y sugerencias. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bueno, vamos a entrarnos en el tema eh, recordando algunas de las cifras. El Catatumbo es una región compuesta por 13 municipios, se encuentra en el ojo del huracán nuevamente, pero no por buenas noticias desafortunadamente, sino por esa escalada de violencia tan brutal que ya ha dejado más de 80 muertos. Según el último reporte entregado por la Gobernación de Norte de Santander, que lo hizo con corte al 28 de enero del 2025, habla de que son 50.949 personas que han tenido que salir de sus viviendas y desplazarse a los cascos urbanos del departamento. Asimismo habla de que 28.549 se encuentran en situación de confinamiento en la región. El informe también resalta el asesinato ya de 41 personas, de las cuales, dice ese informe, 4 son firmantes de paz. Dos dice que son líderes sociales, de esa manera los cataloga, y otros dicen que 3 dicen que son menores de edad. Esta es una escalada de violencia muy terrible que se está presentando allí y parece que no tiene solución pronta. Están involucrados, según los informes, según los reportes que hablan, hay actores del ELN, de disidencias de las FARC, de las fuerzas militares, incluso hablan también de un reducto del EPL. Pero lo peor que hay allí es que, a pesar de esos llamados acuerdos de paz y las promesas del gobierno, la violencia sigue creciendo, y de eso vamos entonces a hablar aquí con nuestros compañeros y enfocándonos mucho también en ese tema de la violencia, ¿no? Entonces, empecemos por mirar qué es lo que está pasando allí, después miraremos un intercambio de opiniones sobre las posturas del gobierno y la paz total, y obviamente después el planteamiento de lo que pensamos nosotros que es el camino a seguir. Vamos entonces a darle primer paso a nuestro compañero León. Compañero León, miremos esa situación allá de esa agudización de la guerra y cómo usted analiza lo que está sucediendo en el territorio. Bien, pues lo que estamos viendo o lo que está ocurriendo en el Catatumbo, en la región del Catatumbo, es evidentemente un enfrentamiento entre dos de los tres grupos que están operando ahí en esa región. Como ya mencionabas, por un lado, las disidencias, una de las disidencias de las FARC, el Frente 33, el cual era parte pues, de lo que se conocía como el Bloque Magdalena Medio y que era integrante de la disidencia del Estado Mayor Central, pero luego de la división dentro de esta disidencia, pues, entre Iván Mordisco y la que lidera Calarca, la cual del Frente 33 hace parte, es la que opera ahí en esa zona.
y es el enfrentamiento entre esta guerrilla o esta disidencia contra el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla insurgente que queda en el país y que en esa zona opera a través del Frente de Guerra Nororiental. Entonces, mm, la relación entre ambas guerrillas, de lo que era pues, en esa zona, y es que luego el proceso de paz que se presenta entre las FARC con el gobierno de Santos, hubo algunos reductos de esta guerrilla, las FARC, que no se acogieron al proceso de paz, que fueron estas personas del Frente 33, y según la misma información que da el Ejército de Liberación Nacional, y es que ellos ayudaron y le dieron, aportaron a que estos milicianos que eran parte del Frente 33 continuaran, es decir, que no se desmovilizaran, sino que continuaran con la región, actuando en la región y pudieran seguir avanzando. Pero pues, a pesar de la ayuda que el Ejército de Liberación Nacional le prestó al Frente 33, el cual está liderado por algunos comandantes como el alias de Andrei Avendaño, alias John Mechas y alias Richard, que son como los principales comandantes de este frente. El ELN les ayudó a que se mantuvieran en la zona, pero según ellos han denunciado, el Frente 33 comenzó a incumplir los acuerdos a los cuales habían llegado, a, a realizar amenazas constantes contra los militantes y milicianos y combatientes del ELN en la zona, lo que generó pues la molestia en este grupo armado y que tomara la decisión de llevar a cabo un enfrentamiento armado contra las disidencias del Frente 33. Era un conflicto que ya se había anunciado o que ya se notaba que iba a presentarse, según un informe de la Fundación Pares el año pasado, en una entrevista que le hacen justamente a Andrea Bendaño, uno de los comandantes, el principal del Frente 33, este advertía que en cualquier momento la violencia o ese estado de paz, bueno, de paz entre comillas, pero ese estado de no confrontación entre el ELN y el Frente 33 se iba, a romper, ¿no? Y que fue lo que terminó ocurriendo. Es decir, esa era una información que ya se sabía, o al menos a través de algunos medios, algunas organizaciones ya estaban anunciando, pero pues el gobierno hizo caso omiso a eso y fue lo que terminó ocurriendo. Y prácticamente tanto, el ELN como el Frente 33 lo que dicen es que, el asesinato, digamos, el detonante de toda esta violencia, de todo lo que está padeciendo ahorita el Catatumbo, fue el asesinato de Miguel Ángel López, que administraba una funeraria en Tibú, y que fue asesinado junto a su esposa y su hijo, de unos meses de nacido. em, que ese hecho, sí, digamos, ese hecho lamentable fue como el detonante de esa violencia, ¿no? El ELN culpa al Frente 33 de ser el responsable de ese asesinato para culpar al ELN y el Frente 33 nega los hechos y la misma inteligencia del gobierno y los medios de comunicación pues terminan diciendo que no, que fue el ELN el responsable de asesinar a López y su familia, ya que pues López como funerario, como administración de una funeraria, estaba cumpliendo la labor de, recuperar los cadáveres de los combatientes del Frente 33, yendo en contra de las órdenes que había dado el ELN de no enterrar los cuerpos, de no darle sepultura, ¿no? Entonces, em, sea cierto o no, la cuestión es que ese fue como el detonante de un proceso que ya venía entre el Frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional de su Frente de Guerra Nororiental en esa zona por la disputa del territorio y por las contradicciones entre ambas organizaciones. Perfecto, León, muchas gracias por esa ilustración. Seguramente, pues, la muerte de Miguel Ángel es el florero, pero es un florero simplemente. Lo mismo lo decía, pues, León, hay una lucha por un control territorial,
pero ¿qué es lo que hace pues que ese territorio sea tan importante? O sea, ¿qué es lo que hace que se disputen a muerte esa zona? ¿Y qué es lo que existe allá realmente? Ese tipo de guerra, ¿qué tipo de guerra hay? Si es una guerra pues revolucionaria o cómo es eso, qué es lo que se está peleando ahí realmente. Quiero darle la palabra sobre este tema al compañero José. Bueno, saludar al compañero León y por supuesto a los compañeros que nos siguen y acompañan en este programa y un agradecimiento a los compañeros del equipo técnico. Atendiendo a lo que me dice Ricardo, indudablemente la guerra no es por asuntos políticos, ideológicos ni cosas de ese estilo. Toda guerra a la final tiene un fondo económico y la región del Catatumbo es una región de una gran importancia geoestratégica, tanto en lo económico como a nivel político. ¿Y en qué radica pues esa riqueza? Esa importancia, perdón, es la riqueza que tiene en recursos naturales, forestales, faunísticos, hídricos y minerales, principalmente petróleo, carbón y uranio, a nivel pues de minerales. Y en las últimas décadas, desde los años 80, de mediados de los años 80, por los cultivos de coca, que es impresionante. Ahorita es la segunda región de área cultivada de coca en el país, con alrededor de 36.000 hectáreas. Pero además de eso, por la producción de la pasta e incluso de la cocaína, y a la vez por la gran producción agroindustrial de palma africana. Además de esto, tiene importancia porque adquirió pues en medio de la guerra, incluso alrededor de esa renta que dejan estas cosas, la conexión con el Caribe colombiano, que fue lo que se plantearon las autodefensas en la época de Castaño, de conectar el Golfo de Urabá con el Catatumbo. Entonces adquirió una importancia importantísima. Y por supuesto que tiene otra importancia adicional por su condición de zona fronteriza con Venezuela. Es decir, el Catatumbo no es solamente Colombia, recoge una parte del territorio venezolano. Y es importancia estratégica porque precisamente son las rutas de comercialización de la coca, del contrabando, así como por el acceso de armas, municiones y explosivos. Es decir, económica y militarmente tiene mucha importancia y de ahí se deriva pues su importancia política. Y en realidad la causa más profunda de esta guerra que padece el pueblo, en general pues en el pueblo colombiano y nuestro campesinado y los pueblos indígenas, y en la región del Catatumbo, es por la renta extraordinaria del suelo que dejan precisamente las explotaciones mineras, y desde los años 90 principalmente por la renta extraordinaria que brinda la producción y comercialización de coca y de palma africana. Renta extraordinaria del suelo y guerra por la riqueza. Esa es la causa pues de la guerra. La guerra por la riqueza, que ha significado multimillonarias ganancias para los monopolios internacionales, incluidos los carteles de la droga y en particular el cartel de Sinaloa, y para los grandes capitalistas colombianos, pero que jamás ha significado progreso o mejoras para el pueblo. Solo para ilustración, luego del poderoso paro campesino que sacudió el país en el 2013, donde la región del Catatumbo también se hizo sentir, el gobierno entregó un informe COMPES que indicaba lo siguiente. En el norte de Santander, decía pues ese informe, se presenta una incidencia de pobreza monetaria superior a la media nacional, 40.6% contra el 34.1%, según los datos del 2011, decía el informe COMPES. Esta situación es peor en los municipios del Catatumbo. La incidencia de índices precarios en el departamento para el año 2005 alcanzaban un 58.2%,
superior al conjunto del país que estaba en el 49%, mientras que la región del Catatumbo se encuentra por encima del 73%, con excepción de Ocaña, con el 52%. El Tarra es otro municipio de allá con el 92% y Acari con el 93%, y que son los municipios con mayor porcentaje de pobres, por encima de departamentos como Chocó y Vichada para esa época. Y a esto se agrega, entre otras tantas calamidades del Catatumbo, la terrible condición de las vías de comunicación o la inexistencia de las mismas, el bajo nivel de educación, la escasa o nula asistencia técnica a los campesinos pobres y medios, puestos de salud que no existen y tampoco personal médico. Es decir, riqueza para los grandes capitalistas y los monopolios, hambre, miseria para el pueblo en la región del Catatumbo. Muy bien. Ahora miremos el otro aspecto que es importante tocar aquí y es el gobierno. El gobierno y la política de paz total. El presidente Petro inmediatamente sucedió los hechos en el Catatumbo. Unos pocos días expresó que el ELN estaba cometiendo crímenes de guerra y ha suspendido los diálogos de paz con esa organización. Esto se ha vuelto también un tema de revuelo a nivel nacional e internacional, y queremos también poder entender qué tan importante es eso, qué representa, qué de fondo tiene pues esa política de paz total que fue una bandera desde antes pues en campaña electoral, qué ha sido de esa paz total y si eso realmente tiene una repercusión en lo que está sucediendo y sobre todo si eso es la solución a ese conflicto que está pasando allí, ¿no? Es importante que tengamos claro lo que está haciendo el gobierno y qué tan efectivo es. Compañero León, ¿cómo ve esa situación? Efectivamente, como lo mencionas, la política de paz total era una de las principales banderas de este gobierno, junto al Acuerdo Nacional y sus reformas. Y la cuestión es que, mm, pues, esa política que quería implementar el gobierno se encontró con una realidad que realmente era más compleja de la lectura que hacía el gobierno del conflicto que se vive en Colombia. Em, el gobierno pretendía llevar a cabo varias negociaciones de paz con varios grupos armados, los cuales entre esos mismos grupos tenían enfrentamientos entre sí y que tenían diferente carácter. Efectivamente no es lo mismo, por ejemplo, el Clan del Golfo, las llamadas autodefensas gaitanistas de Colombia, a lo que es el Ejército de Liberación Nacional. ¿Sí? Dos grupos con un carácter diferente y que entre esos mismos grupos pues sostienen un enfrentamiento. Em, por un lado, ya en el caso más concreto, el del ELN, que es uno de los, es una de las organizaciones que está ahí ahorita en el Catatumbo, en este contexto, pues digamos que el gobierno tiene una visión bastante ilusa, por decirlo de alguna manera, pensar que una guerrilla que lleva más de 50 años, ¿sí? Y que tiene una importante base social, se ha de movilizar en pocos meses, como el mismo Petro lo decía, ¿sí? Que prácticamente la negociación de paz con el ELN era una cosa de unos meses. Y más teniendo presente por parte del ELN el proceso de desmovilización que habían tenido las FARC. Y bueno, si nos echamos para atrás, los otros grupos. Era un proceso de paz, como ya se ha denunciado incluso por parte de Revolución Obrera y ahí en la página encuentran algún folleto sobre los procesos de paz. Son procesos de paz que vienen acompañados de asesinatos de firmantes y del incumplimiento de los acuerdos. Entonces no era una cuestión de unos meses como pensaba el gobierno, sino era un proceso un poco más complejo. Entonces, el gobierno, si bien tenía la intención de la paz, de tratar de desmovilizar
por un lado, la guerrilla, el ELN, que se mantenía siendo la última, prácticamente la última guerrilla que quedaba en el país, de movilizar el ELN y por el otro lado, tratar de desmovilizar, de sentar en las mesas de diálogo a organizaciones que habían quedado como reductos de anteriores procesos de paz. En el caso de todas estas disidencias de las FARC, que el Frente 33 es una de ellas, porque está la de la Segunda Marquetalia y están las otras que se han dividido incluso dentro de estas mismas disidencias. Y entonces como que el gobierno trató de apagar estos reductos que habían quedado y el ELN, pero pues en el caso, por ejemplo, de la negociación, por un lado mantenía incluso esa concepción del proceso de paz como una simple desmovilización, entrega a los fusiles, pero no tener realmente presente lo que planteaba la guerrilla, el ELN, de ver la paz como, bueno, la necesidad de unas transformaciones en el terreno socioeconómico de las regiones donde ellos hacen presencia, en este caso, evidentemente, el Catatumbo. Y pues que otro planteamiento que hacía la guerrilla es que no iba a entregar los fusiles, ¿no? Pero entonces el gobierno entendía esta dinámica de que el proceso de paz era una desmovilización prácticamente que entregaran los fusiles, es decir, similar a lo que hubo con las FARC. A su vez se suma otra cuestión y es que em, bajo este gobierno evidentemente ha habido un aumento en la presencia en las regiones de los actores armados, en donde ha crecido el paramilitarismo. En un informe del año pasado de la Defensoría del Pueblo, de inicios del año pasado, se mencionaba que el del Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, habían pasado de tener presencia en 253 municipios a 392 municipios en 24 departamentos, siendo las regiones de los Montes de María, del sur de Bolívar, del occidente antioqueño, del sur de Chocó, del medio y bajo Atrato, del norte del Cauca, del sur del Valle del Cauca, del Caguán, del Yarí, del Bajo Putumayo, del nordeste antioqueño, del Bajo Cauca, del Urabá antioqueño, del sur de Córdoba y el Catatumbo, y entre otras zonas. Pero dentro del Catatumbo era dentro de esas zonas donde el paramilitarismo y los grupos armados, aparte del del Clan del Golfo, habían aumentado su presencia en los municipios. Entonces, em, obviamente eso genera un recrudecimiento de la violencia, ya que está relacionada ahí con la competencia entre estos grupos armados, que era lo que mencionaba José, por la renta extraordinaria a la tierra. Y ahí se viene otro sector de por qué este proceso, esta política de paz total del gobierno, pues evidentemente ha sido un fracaso, en cuanto que eh, en estos territorios donde se está desarrollando esta violencia, son territorios donde hay prácticamente un abandono evidente. El mismo José, el compañero José ahorita lo mencionaba, varias de las situaciones que padecen los habitantes de estos territorios y donde hay una presencia del narcotráfico, de la minería legal, de esa lucha por la renta de la tierra, de la disputa del territorio, de los recursos mineroenergéticos, en el caso del Catatumbo, que es una zona muy rica en petróleo, la lucha por la tierra, en la lucha por tener una posición geoestratégica, ¿sí? En cuanto a estas que son zonas de frontera, y que es una disputa que no solamente ha tenido participación de estos grupos armados, sino también participación de las multinacionales, de las mismas clases dominantes a través de sus sectores aliados, de sus grupos paramilitares, y en medio de esto, pues, están las comunidades, sus organizaciones, resistiendo ante toda esta represión, ante todo este abandono, a la exclusión social, y política, por parte del gobierno, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay un fracaso en una de las principales, políticas que está impulsando el gobierno, y no solamente por unos factores que se vienen arrastrando de tiempo atrás, porque esto que estoy mencionando es algo que se viene arrastrando de tiempo atrás, sino también por decisiones del propio gobierno, ¿no? Como mencionaba, esa visión todavía en proceso de paz como simplemente silencio de los fusiles, sin necesidad de hacer transformaciones,
Eh, lo que hizo el gobierno con un frente del ELN en el sur, en Nariño, de haberles movilizado un frente al ELN, o sea, realmente eso era una bofetada hacia la misma organización. Entonces, em, la misma situación genera que se presente esta situación y pues el gobierno termina prácticamente, en vista de su fracaso, pues ha optado por emprender la vía militar, ¿sí? Ha tratado de difundir entonces el discurso de que entonces es que el ELN es una narcoguerrilla, que no tiene voluntad de paz, no sé qué, y entonces el gobierno comienza, hay un paso como entonces de la paz total a una guerra total, en cuanto que envía sus fuerzas armadas, en que declara la conmoción interior, en que incluso el mismo Petro en su cuenta en X, donde es bastante activo, comienza a incitar a la juventud colombiana en uno de los trinos que hizo, incitando a la juventud colombiana a que se vinculara al ejército para que fueran allá al Catatumbo, ¿sí? Y les prometía una cantidad de cosas, sí lo hacían. Es decir, el gobierno comienza a tomar acciones que ya habían ocurrido en el pasado, en gobiernos pasados, y que todos sabemos que terminan en un recrudecimiento de la violencia y pues las consecuencias humanitarias que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver, un fracaso del gobierno con su política de paz total y el paso a una política más de choque militar y de quitarle el carácter político principalmente a la ELN, porque del Frente 33 poco realmente el gobierno se ha manifestado. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Bueno, ahora, cuando nosotros hablamos de paz, podemos entenderlo como la terminación de un conflicto armado con unas organizaciones guerrilleras que están alzadas en armas. Experiencias aquí históricas hay, como por ejemplo el M-19 o el Quintín Lame o otras organizaciones que se han desarmado y llegan a un acuerdo de esos, ¿no? Se finaliza un conflicto armado. Eso podría ser posible con estas organizaciones, el ELN, esas disidencias de las FARC. Eso es un aspecto. Eso es una forma de ver la paz. Lo otro es la paz, quizá la que quiere graficar Petro con lo de paz total, que es posible o no es posible realizarse, ¿no? Es decir, son dos aspectos de esa paz que hay que analizar y que ver cuáles son realmente las raíces de los conflictos y las soluciones, ¿no, compa José? Bueno, eh, antes de meterme en eso, sería necesario decir que de conjunto existe en el pueblo colombiano y sobre todo en las regiones afectadas por la guerra contra el pueblo, la aspiración a que cese ese fenómeno, a que no nos sigan matando, a que no sigan masacrando, a que no sigan desbaratando el tejido social, a que no sigan asesinando dirigentes sociales, a que pare el confinamiento, a que cese el impuesto, es decir, a que cesen los abusos, a que cese esta guerra contra el pueblo, que lleva mucho tiempo. Entonces es una aspiración justa. Sin embargo, esa aspiración que es justa por parte del pueblo, la recoge Petro y plantea el cuento de la paz total, que es otro problema, distinto completamente a la aspiración popular. Porque evidentemente puede llegar a acuerdos, incluso hacer que algunos, como lo hizo ese frente del ELN que decía León, se desmovilizó en Nariño. Alguno que otro puede y algún que otro grupo se desmovilice, es decir, silencie los fusiles de esa parte, como quiere el presidente. Pero la guerra contra el pueblo no se va a acabar mientras subsistan las causas más profundas de esa guerra. Como decía el compa León, esas causas obedecen a la situación económica y social, es decir, a la explotación capitalista y a la producción al servicio de la explotación, de la exportación de toda la sociedad colombiana. Es
han hecho visible pues la lucha incesante de los campesinos e indígenas en la región del Catatumbo, allá los indígenas Barí, de las necesidades de las comunidades. Pero todos los gobiernos, incluso después de la firma de los acuerdos de paz con las FARC, donde se incluía reforma agraria integral, donde se incluía la sustitución de los cultivos, de los que llaman cultivos ilícitos, no le han prestado atención a esa situación, ni siquiera para adelantar una cosa tan sencilla como la sustitución de los cultivos de coca, amapola y marihuana, y mucho menos para llevar a cabo el programa que han propuesto las organizaciones campesinas de la región en cuanto a establecer una zona de reserva campesina en esa región. Es decir, si no se abordan las raíces del conflicto, si persiste la desigualdad, la falta de oportunidades, la corrupción y todos los males que tiene este sistema, el pueblo del Catatumbo está condenado a seguir soportando la violencia. Y fíjense, y verá que ni siquiera el gobierno reformista actual ha hecho mayor cosa en cuanto al cumplimiento de los acuerdos pactados con las comunidades. Y por el contrario, como decía León, suministrando más de lo mismo, más represión, más militarización de la región y más gabelas para los capitalistas, incluidos ahora los cacaoteros, que era lo que tenían proyectado los grandes capitalistas y que habían propuesto desde la SAC, de la Sociedad de Agricultores Colombianos. Incluso, para muestra de un botón de eso, la zona de reserva campesina que instauró la Agencia Nacional de Tierras en noviembre del año pasado no reconoció la reserva campesina de hecho, que ya existía por las organizaciones campesinas de la región desde hacía más de 10 años. Y esa zona de reserva de hecho, que decían los campesinos, que abarcaba más de 300.000 hectáreas y 326 veredas de 7 municipios, quedó reducida en el acto oficial del gobierno del cambio a 80.000 hectáreas que abarcan 106 veredas y 4 municipios. Es decir, menos de la cuarta parte de las tierras que exigían los campesinos desde hace más de 10 años que fueran incluidas, no las tuvieron en cuenta. Y eso no es una mentira ni es una exageración. No, vayan, pueden consultar y confrontar estos datos en la propia página de información del gobierno y pueden buscar las exigencias que desde la década pasada formularon las organizaciones campesinas indígenas históricas en la región, como ASCAPCAT y los resguardos indígenas, que son 2 en la región y que no fueron ni parte ni tuvieron presencia en lo que hizo el gobierno actual. Es decir, una muestra pues de que ni siquiera existe el propósito serio de por lo menos quitar una de las causas de la guerra, que es posible hacerlo ya inmediatamente, como es la sustitución de los cultivos de coca y marihuana y amapola. Bueno, hay claro, pues, un asunto claro que tenemos nosotros ahí es que hay una guerra entre grupos por poder económico, que es el fondo principal de esa guerra que hay ahí. Es decir, esa idea pues de que lo que hay de fondo ahí son los problemas sociales y los problemas de la comunidad, los problemas del pueblo, la salud para el pueblo. Es decir, lo que hay de fondo ahí es otra cosa. Eso se transformó, eso tuvo una metamorfosis pues de varias décadas y hay una lucha realmente por intereses económicos, ¿no? Hay gente que critica tanto al gobierno como a los grupos armados y gente incluso que defiende a esos grupos armados. ¿Sí? Se ponen del lado de esos grupos armados y eso es importante, ponernos de acuerdo y poder dar claridad sobre cuál es la postura correcta frente a eso que está sucediendo allá. ¿Sí? Es decir, eso es una guerra revolucionaria o qué es lo que está sucediendo allá porque tienden siempre a obligar a la gente a ponerse de un lado o del otro, ¿no? Si o se está de acuerdo con un bando o se está de acuerdo con el otro. Y en ese sentido, pues hay que poner eso juzgándolo de la óptica
de lo que es la situación del pueblo, los intereses del pueblo, el camino que necesita el pueblo y lo que es una guerra revolucionaria, ¿no? Entonces, sobre ese tema, ¿cómo lo podemos analizar, compañero León? Pues es entendible que haya un rechazo a esta violencia que se está presentando y dejando muchas víctimas. Nosotros, desde ahí en el portal Revolución Obrera, nos hemos manifestado evidentemente contra esta violencia y solidarizándonos con las víctimas. Pero hay una cosa que es muy importante tener presente y es que no toda la violencia es la misma, ¿sí? Y es que existen diferentes tipos de violencia. Y como ya mencionaba, el gobierno ahorita en esta coyuntura y varios sectores que son partidarios del gobierno y están dentro del gobierno, sectores desde la izquierda, no solamente vienen difundiendo el discurso de que el ELN pues, es una organización que ya no tiene un carácter político, sino es una organización simplemente criminal, narcotraficante y demás, sino que también viene acompañada de un discurso reaccionario que no es de solamente esta coyuntura, sino que se viene arrastrando al menos o ha tenido una mayor intensidad cuando se presentó el proceso de paz con las FARC. Y es un discurso de promover una pacificación, ¿sí? Promover un discurso totalmente pacífico y de condenar la violencia en general, sin hacer la distinción que existe evidentemente en los hechos sobre la violencia. Es decir, me estoy refiriendo a que es muy diferente la violencia cuando la ejerce la clase dominante, ¿sí? A través de sus instituciones represivas contra el pueblo oprimido, contra los trabajadores. No es la misma esa violencia a la violencia que llevan a cabo los oprimidos, los trabajadores, para liberarse de sus opresores, ¿sí? No es lo mismo la violencia, por ejemplo, que llevan a cabo los nazis en la Segunda Guerra Mundial, los fascistas, contra los trabajadores, contra los judíos, contra la raza, los sectores sociales que ellos consideraban inferiores, a la violencia que ejercían estos sectores, ¿sí? Contra los nazis, contra los fascistas para poder liberarse. Entonces, con esto que está ocurriendo, con esta violencia que se está presentando en Colombia, el gobierno y algunos sectores de izquierda están promoviendo ese discurso que realmente no le sirve al pueblo, porque en algún momento el pueblo, los trabajadores tendrán que llevar a cabo la violencia revolucionaria. Y eso más evidente, por ejemplo, en una revolución. Una revolución es el derrocamiento violento de una clase dominantes, ¿sí? Pero esta violencia, este tipo de violencia, no es una violencia reaccionaria, una violencia injusta, sino una violencia que realmente es justa porque su sentido, su objetivo es llevar a cabo una emancipación de los sectores oprimidos, que son la mayoría de la sociedad. Entonces, en el caso de la violencia que se está presentando en el Catatumbo, no es una violencia justa la que estamos viviendo, no es una violencia que está en función de una liberación, sino es una violencia injusta, ¿sí? Es decir, debemos ir más allá a caer en una condena a la violencia en general, sino a analizar cuál es el tipo de violencia que se está padeciendo en el Catatumbo y en otras partes del país. Y como lo hemos venido hablando, lo que hemos visto es que es una violencia entre grupos por la renta extraordinaria de la tierra. Entonces, es una violencia reaccionaria, no es una violencia que es en función de una revolución o de emancipar al pueblo colombiano. Entonces, en este caso, nosotros sí rechazamos esa violencia, ¿sí? Pero manteniéndola de esta lectura que estamos haciendo. Tampoco caemos en esa lectura que están haciendo de entonces de que lo que estamos viendo acá es un fracaso de la lucha armada, porque eso no es así, ¿sí? Es una violencia que están llevando algunas organizaciones totalmente separada de la participación de las masas. Y nosotros no rechazamos esa violencia. Nosotros consideramos que la lucha armada sigue siendo vigente, es necesaria, y más si hablamos de revolución, pero esta tiene que contar con la participación de las masas. Entonces, si bien nosotros rechazamos esta violencia que se está presentando, nos solidarizamos con el pueblo que está padeciendo esa violencia, pero nosotros no rechazamos la violencia en general e incluso denunciamos que se está aprovechando esta situación de violencia para difundir un discurso reaccionario sobre la revolución, sobre la violencia, sobre la lucha armada.
porque nosotros no caemos en los discursos pacifistas que legitiman al Estado capitalista, que legitiman su monopolio de la fuerza, como ahorita están haciendo estos sectores de la izquierda reformista que son partidarios del gobierno, ¿sí? Entonces me parece que es muy importante que los trabajadores, aquellos que nos escuchen, reflexionen sobre la violencia, reflexionen sobre que hay distintos tipos de violencia y que el problema no es la violencia en general, sino el tipo de violencia concreto que se está presentando en este momento en el Catatumbo y en otras partes del país. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. ¿Cómo ve esa relación, compa José? La lucha por la paz y el pacifismo, ese anhelo pues de paz del pueblo y esa política de pacifismo del gobierno. Bueno, como decía, empatando pues con lo que decía el compa León, es un hecho pues que ni las violentas acciones de los grupos guerrilleros ni las acciones de las fuerzas militares y paramilitares le sirven al pueblo, y mucho menos pues en la región del Catatumbo. Pero igualmente tampoco sirven esos cánticos de paz del gobierno, que realmente no son cantos de paz, sino que busca legitimar la violencia del Estado, una violencia que la ha ejercido siempre las clases dominantes en la región del Catatumbo, desde principios del siglo, cuando la familia Barco se apoderó de la explotación del petróleo y que luego esa misma familia firmó la concesión conocida como la concesión Barco, que arrinconó y expulsó a los indígenas y a los campesinos de la región desde esa época. Y ahorita nos vienen a decir que ese ejército, las fuerzas armadas, dizque son del pueblo. No, son defensoras de los intereses de los imperialistas, de los burgueses y de los terratenientes. Y por tanto no admitimos que se legitime esa como la única violencia. Es violencia reaccionaria de los explotadores contra el pueblo. Pero si buscan es condenar la violencia justa de los oprimidos y los explotados. Es decir, de la violencia revolucionaria que se necesita, como decía el compa León, para acabar con las causas de fondo de la guerra, que a la final son la propiedad privada sobre los medios de producción, que son la fuente de la explotación y la opresión y de todas las guerras. Y sin ir muy lejos, a que nos demos cuenta, es sabido que la presencia del Estado ha sido en lo fundamental en la región del Catatumbo, la presencia de las fuerzas militares y en muchas ocasiones en combinación con las fuerzas paramilitares. A esas a que Petro dice ahorita que todos deben someterse o debemos someternos. Tal presencia es avasalladora. Fíjense, allá se encuentran el Batallón de Infantería número 15, GER, Francisco de Paula Santander, con sede en Ocaña. El Batallón Especial Energético y Vial número 10, José Concha, con sede en Convención, en norte de Santander. El Batallón Especial Energético y Vial número 18, con sede en Catatumbo. Batallón de Artillería número 30, Batalla de Cúcuta, con sede en Tibú. El Batallón de Ingenieros número 30, José Alberto Salazar Arana, con sede en Tibú. Además de estas tropas, reciben el apoyo de la Quinta Brigada con sede en Bucaramanga y del traslado de tropas de otras regiones del país como el Batallón Boyacá. Es decir, es unas fuerzas avasalladoras, terribles, de batallones de las fuerzas militares aplastando al pueblo. En ese sentido, es correcta la petición de los compañeros que salieron del Catatumbo y que llegaron a la Plaza de Bolívar en Bogotá frente al Capitolio para exigirle a la presidencia que desmilitarice la región. Y tenemos que hacernos voceros de eso. El Estado y las fuerzas militares son la principal fuente de la violencia en Colombia. Y como lo planteó el compañero León en un pronunciamiento reciente, ni el reformismo del gobierno,
ni el guerrillerismo sin perspectivas de poder son realmente alternativas viables para el pueblo. Crecimos en medio de trincheras, herederas de las montañas catatumberas, hijas del relámpago con los pies en la tierra, las planta y nosotras. Bueno, hablemos un poco entonces, ya para ir terminando, cuál es la alternativa para el pueblo, cuál es el llamado que nosotros hacemos frente a esto, partiendo del hecho de que hay que dejar claro que lo que está sucediendo en el Catatumbo no tiene un ala revolucionaria, no tiene una fuerza revolucionaria en ninguno de los contendientes que hay allí. Es decir, en toda la línea eso es una guerra reaccionaria y el pueblo lo que está poniendo es los muertos, desplazados, muertos, hambre, miseria. ¿Y qué es lo que nosotros le planteamos entonces? ¿Qué le planteamos al pueblo y qué le planteamos a los revolucionarios? Compañero León, ¿cómo analiza esto y cuál es el camino para el pueblo allí? Bien, lo primero, pues como ya lo mencionaba mi compañero José, nosotros, por un lado, sí debemos rechazar este discurso militarista, estas decisiones en clave militarista que está tomando el gobierno, rechazar ese estado de conmoción interior que ha declarado. Consideramos que, y como lo ha demostrado los hechos, no representa realmente la respuesta a la situación que se está presentando allí en el Catatumbo, sino lo que va a hacer es recrudecer más la violencia, la entrada con mayor fuerza del ejército colombiano allí. Es decir, rechazamos esa respuesta militarista, llamamos a las organizaciones que se dicen representantes de los intereses de la clase obrera y el pueblo a que rechacen, así como lo habían rechazado en anteriores gobiernos, estas decisiones guerreristas de los que ocupan ahorita el gobierno. Es decir, hay que rechazar eso. A su vez, como mencionábamos en un reciente editorial por parte del Comité Ejecutivo de la Unión Obrera Comunista, Marxista-Leninista, Maoísta, donde hacíamos una invitación, un llamado al el Ejército de Liberación Nacional para que reflexione sobre el accionar que está llevando a cabo allá en esa zona, así como en otras partes del país, para que no continúe continúe con esta violencia que termina en últimas afectando al pueblo, ¿no? Y por otra parte, ya han llamado más en general a la clase obrera del pueblo, y como pues también mencionaba José, citándome pues lo que yo había mencionado, y es que es necesario nuevamente construir una nueva alternativa política, construir un nuevo partido político que represente los intereses de la clase obrera y que no caiga en esta dinámica tanto del reformismo que está ahí en el gobierno, que termina legitimando al Estado capitalista, que termina asumiendo este discurso y estas acciones militaristas, pero tampoco vemos como solución a los problemas del pueblo lo que están haciendo, lo que está haciendo la insurgencia en los territorios, ¿no? De que si bien no podemos negar que dentro de esta guerrilla entre el ELN hay sectores revolucionarios, hay compañeros, compañeras que están luchando por la revolución, pero la concepción que tienen, las acciones que han venido teniendo, en lugar de acercarlos realmente a una perspectiva de poder que por sí ellos ya han abandonado, porque en uno de sus recientes congresos ellos abandonaron la perspectiva de poder y simplemente mantienen una perspectiva de resistencia, no es por ahí, ¿sí? No es por ahí por donde hay que ir para realmente avanzar en las transformaciones que necesita el pueblo colombiano. Necesitamos construir una nueva alternativa política diferente, que haga las cosas de manera diferente y que represente los intereses de los trabajadores colombianos, ¿sí? Entonces, el llamado es ese, el llamado es que hay que ir por otro camino y a que cese la violencia, esa violencia reaccionaria y a que construyamos una nueva alternativa política. Perfecto, León, muchas gracias. ¿Cómo lo ve usted, compañero José? El compa León tiene razón. En el sentido de que mm, nosotros también conocemos la historia y conocemos las raíces que dieron, las raíces que dieron pues vida al movimiento guerrillero en Colombia, las guerrillas en Colombia, que eran justas sus aspiraciones con las que nacieron. Sin embargo, esas aspiraciones se trocaron cuando fracasaron como guerrillas errantes
y terminaron enredadas en esos negocios por la renta y en la lucha por la renta del suelo y se convirtieron de representantes legítimas de las aspiraciones campesinas a criminales, es decir, de agentes que llevan a cabo una guerra contra el pueblo, pero apelando a esa, incluso a las raíces que tienen, a la ascendencia que siguen teniendo incluso en las regiones, es necesario hacer el llamado a los compañeros revolucionarios que hacen parte de los destacamentos guerrilleros y particularmente en el ELN, a que recuerden ellos mismos lo que les dijeron los indígenas barí cuando les sacaron del territorio allá en el Catatumbo. ¿Y qué les dijeron? No cometan más crímenes aquí. Y tenemos que decirles hoy, no sigan cometiendo crímenes contra el pueblo. Y a esos compañeros revolucionarios hay que decirles que ellos no están obligados a seguir ciegamente las órdenes de sus comandantes y que por el contrario tienen la obligación de oponerse a cualquier acto que afecte al pueblo que dicen defender. Y pueden pelear por eso. No hablan pues de que el poder pues para los trabajadores colombianos. Y a verlo pues. Entonces, su deber como revolucionarios es hacer claridad entre sus propios compañeros, criticando con firmeza todo acto criminal, pero además están llamados a hacer conciencia y a promover la discusión respecto a que la liberación definitiva del pueblo solo es posible mediante la guerra popular, es decir, la guerra en que el pueblo participa conscientemente. Es decir, déjense de decirse que son salvadores del pueblo. El pueblo no necesita de sus salvadores, de salvadores como ellos. Fúndanse con el pueblo, armen al pueblo, organicen la guerra popular. Es decir, les toca y necesitan plantearse la necesidad de cambiar toda su concepción, su estrategia y su táctica. El guerrillerismo demostró ser un fracaso absoluto, no solo porque es un método incorrecto, que no obedece a las condiciones del país, sino además porque al no promover el poder de las masas, terminó en contra de ellas. Y por eso terminaron también metidos en la lucha capitalista por la renta extraordinaria del suelo, es decir, en la guerra contra el pueblo. Y por supuesto, pues tienen que plantearse que se necesita un nuevo plan de batalla que corresponda a las características económico-sociales del país, que se debe tener en cuenta las características de las regiones en particular, que incluyen también los asuntos culturales, las costumbres, la tradición de lucha, entre otras tantas cosas de las distintas comunidades en sus territorios. Y es así, sobre esa base y ese conocimiento, que se puede proponer y construir salidas tanto inmediatas como futuras con el propósito de que en ese proceso se avance de verdad en la construcción del poder popular. Y poder popular significa pueblo armado, donde sea el pueblo quien lo ejerza mediante la democracia directa. Eso es el poder popular, lo otro es carreta. Solo si se entiende que son los pueblos la fuerza motriz de la historia, los verdaderos hacedores de la historia, se puede cambiar el carácter de esta guerra contra el pueblo. Y esa es la labor de los revolucionarios en las filas guerrilleras, sabiendo que los comunistas siempre estarán dispuestos a trabajar con otros revolucionarios en las tareas comunes de la lucha contra los enemigos burgueses, terratenientes e imperialistas. Y ese es el llamado que hay que hacerle a los compañeros revolucionarios que están en las filas de esas guerrillas. Perfecto, compañeros. Bueno, con esto hemos desarrollado el tema que teníamos programado para hoy. Esperamos haber podido dar luces, alguna buena ilustración y algún punto de vista revolucionario sobre lo que está pasando en el Catatumbo, comprender bien el fondo de los intereses que se están moviendo allí, la condición en la que realmente se encuentra el pueblo, las características y los intereses que mueven realmente a esas fuerzas armadas que se están moviendo allí, a esas guerrillas, el papel del gobierno
y la alternativa, que es importante, ¿no? ¿Cuál es el camino? Si es que no existe realmente un camino para el pueblo o si sí realmente lo hay, porque eso es lo más importante, ¿no? Es decir, el pueblo tiene en sus manos la posibilidad de tomar es la propia historia, hacer su propia historia, y todos esos hombres y mujeres revolucionarios que hay entre el pueblo colombiano, entre el pueblo del Catatumbo y en esas bases de esas organizaciones que creen de manera, hay que decirlo, inocente, que allí está un camino revolucionario, pero gente honesta, que analicen bien lo que está sucediendo allí y que busquen realmente el camino revolucionario. Esperamos pues con esto haber contribuido. Muchas gracias, compañero León, por sus aportes. No, gracias a ti, Ricardo, José, por la invitación y espero nuevamente volvernos a encontrar y reiterar el saludo para todos los que nos están escuchando y que estén pendientes del portal Revolución Obrera. Perfecto, muchas gracias, compañero José. Gracias, Ricardo. Gracias, compañero León. Nuevamente agradecimiento a nuestro equipo técnico y un saludo y un abrazo fraternal a quienes nos siguen juiciosamente. Perfecto, finalmente pues el saludo a la compañera Adela, que se recupere pronto, que la tengamos por aquí nuevamente, y a todos los que nos escuchan en este episodio, invitarlos, insistirles, no nos cansaremos de hacerlo, en que se suscriban, que es una forma de contribuir a que este espacio siga actuando, siga llevando esta orientación política, estas ideas, estos análisis. Compartan los enlaces y búsquenos y síganos en las redes sociales. Hasta una próxima en su programa Vanguardia Obrera. Ya la llamo esperanza para los territorios. Elimina el odio que trepa tus tallos, vuelve a la raíz porque es necesario. La tierra rugió, mi madre me parió, me crió con pujanza y carácter. De generación en generación enseñan el arte de amarte. Bendice las manos de aquellas mujeres que siembran y acaban el hambre.